Espero que nos haya reconocido en el video. A ver, ¿cuántos somos? Somos 86. Qué barbaridad. Buenas, buenas. Hola Alexis, hola Mario, Santiago, Lucía, gracias por suscribirse. Ah, no, eso es otra cosa, perdón. Eh, Ignacio, Romina, buenas, buenas. Hola Sabrina, hola Nicolás, hola Nico. Hola Lucas, hola Gabriel. Abril, buenas, buenas. Hola Paula, hola a todos. ¿Cómo les va? Matías, Gonzalo, Camila, Franco, Sofía, Jerónimo. Muy buenas, los voy a saludar a todos. Tipo Andrés, Iván, hola, ¿cómo les va? Kevin, los saludos siempre hay que devolverlos. Tipo, hola Marcos, ¿cómo le va? Bienvenido, hola Facundo, hola Fede, hola Franco, hola Ignacio. Mauro, buenas tardes, buenas noches. Hola Lucas, hola Tomás, hola Pablo. Joaquín, buenas tardes, buenas noches. Matías, hola Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, bienvenidos a todos. Espero que les haya gustado la intro. Tipo, es, es para empezar el cuatrimestre bien arriba. Eh, Segundo cuatrimestre, cuatrimestre de calor. Y seguimos con la vida muy creativa y disruptiva. Y es para poner un poco para ponerle un poco de onda al comienzo de clases virtuales, ¿no? Bueno, por si no notaron, esto es organización de datos. En esta primera reunión les vamos a contar de qué se trata la materia y cómo va a ser este cuatrimestre. Si alguno ya cursó, conoce a alguien que haya cursado anteriormente, va a ser totalmente distinto. Hemos pateado el tablero totalmente, vamos a revolucionar eh, el mundo FIUBA. Y bueno, no sé si para bien o para mal, pero se van a enterar hoy de los cambios, que hay muchos, son muchos cambios. Es divertido hacer cambios, porque uno empieza con energías renovadas. Así que bueno, vamos a empezar entonces con la parte administrativa. Vi el calendario y nada que ver, no, nada que ver, totalmente distinto, todo nuevo. Todo nuevo, sí, sacamos a todos los que estaban antes que no servían y ahora estamos nosotros. Sí, sí, los que estaban antes, la verdad que necesitaban un cambio, necesitaban un refresco a la materia, así que ahora vamos a tomar el control nosotros de esto. Bien, a ver. ah, bueno, espero que se esté viendo mi pantalla, va a tardar un segundito, así que seguramente en breve la van a ver. Piripipim. Bueno, ¿estamos ahí? Sí, ¿se ve la pantalla? Sí se ve, sí señores. Bueno, muy bien, entonces de nuevo, bienvenidos, bienvenidos a todos a esta edición de Organización de Datos. Primera parte, vamos a contarles todos los detalles administrativos, después vamos a ver algunos temas y bueno, vamos a contestar preguntas y demás y vamos a empezar. Ahora les contamos dónde está el calendario, les contamos todo esto. Bueno, ahí está, este es el tema oficial de FIUBA. Nos pasaron eso, así que ahí está, ya está institucionalizada la presentación. Bueno, nos presentamos. Yo soy Luis, algunos los que escuchan música habrán escuchado algunos de mis discos en el pasado. Eh, si me reconocen, ese soy yo. Yo soy el profesor de la materia, estoy en FIUBA desde hace casi 25 años. Eh, Estoy dando datos desde el año 2012, así que hace 9 años que estoy en esta materia. Trabajo como data scientist en una empresa. ¿Y qué más? ¿Qué más les puedo decir? Soy hincha de los Green Bay Packers. Empezamos el domingo que viene la temporada oficial de la NFL. Ah, ¿Qué más? Me gusta abrir candados, compro candados y tiro las llaves. A mí me gusta jugar al ajedrez. ¿Qué más? Bueno, muchas cosas. Así que después les contaremos más cosas.
Nuestra jefa de trabajos prácticos es Nati, que anda por ahí. Puedes saludar si querés, si estás en el micrófono, si no, no sé. Hola. Ahí está, dijo hola. También modelo publicitaria de aguas minerales. El señor Martín Ramos Mejía también nos va a acompañar desde hace varios años. Ahí está en una de sus fotos más normales. Damián también, que siempre llega después de la foto, no sé por qué, pero... Hola, hola. Ahí está, hoy está antes de la foto, hoy se la bancó la foto. ¿Cómo andás, Damu? Bien, bien. Ahí están saludando. Martín va a llegar más tarde. El señor Julián Crespo, que en la foto por ahí los asusta, pero en persona asusta más todavía. Don Jean, que anda por acá. Ahí está, sí, tomando, como podemos ver, una Pepsi por la cara. Esteban, que ahí está, es una de las fotos más locas de Esteban. Así que no conseguimos otra, pero vamos a trabajar en ese tema. Sí, ya lo vamos a lograr. Bueno, Tomás, que sí, que está compitiendo con la foto de Damián bastante. Y eso somos. Esa es la gente que nos va a estar acompañando este cuatrimestre. Y nos pueden consultar cualquier cosa que necesiten. Ahí no sé si vieron, estaba mi mail. En algún lado estaba mi mail, ¿no? Está el mío también. Ahí está, pasó mi mail por ahí. El único detalle que tienen que tener en cuenta es que la primera letra es una L y no una I. LR Argerich es mi mail. Para cualquier cosa que me pueden contactar, me escriben. A Nati también la pueden contactar y les vamos a contestar, seguro. Bien, conocimientos previos. Esta es una pequeña lista de cosas que suponemos que más o menos conocen para hacer la materia. La mayoría de los temas son temas de algoritmos y programación 2 y de álgebra, que son las correlativas a partir de este cuatrimestre, ¿sí? Como las correlativas cambiaron y ahora lo que se pide es álgebra y algoritmos 2, y para hacer alguna limpieza de cosas, uno de los cambios de este cuatrimestre es que no estamos firmando excepciones de correlatividades, ¿sí? O sea, tienen que tener las correlativas en orden para hacer la materia y poder cursarla. Ese es uno de los cambios. Bueno, el régimen de cursada totalmente nuevo, disruptivo y novedoso. No hay más exámenes, no hay más parciales. Se terminaron los parciales virtuales solo llevan a malos tragos, tanto para ustedes como para nosotros, ¿sí? No tiene mucho sentido una modalidad de exámenes en una cursada virtual. Si alguna vez esto deja de ser virtual, veremos qué sucede, pero por ahora el régimen de cursada nuevo consiste en 4 trabajos prácticos que van a tener que revisar durante el cuatrimestre y un final que va a ser multiple choice. O sea, el final no es que vaya a ser más fácil, digamos, pero la modalidad del final va a ser un formulario multiple choice, y la idea es que simplemente confirme todo lo que vinieron haciendo en la materia con los TPs. Los TPs son individuales, no hace falta que formen grupo porque no hay grupos, cada uno de ustedes es un grupo o forma grupo consigo mismo, como lo quieran ver, así que no va a haber necesidad de formar grupos, y los TPs van a ser individuales y van a ser fundamentalmente lo que vamos a evaluar para determinar la aprobación de la materia, ¿sí? Los temas de los TPs tienen que ver con todo lo que es Data Science, que es sobre lo que trata la materia, y Machine Learning, y Big Data, ¿sí? Vamos a ver pandas, vamos a ver análisis exploratorio, visualización de datos, Spark y Machine Learning, donde también seguramente vamos a hacer alguna competencia o algo así, porque es divertido. Los TP se aprueban con 60 sobre 100, y la nota de cursada, creo que está en el próximo slide. No está en el próximo slide. Estaba, porque desapareció. Ah, está en 2 slides. Bueno, ahora va a venir la nota de cursada. No sé si eso va a seguir siendo, no sé en cómo quedamos de si vamos a tener si van a tener un ayudante asignado, eso como, o todavía no lo definimos, no me acuerdo. A definir. Por Okay. ahora no está del todo claro esto. Bien,
Sabemos que hay algunos alumnos que no son alumnos de FIUBA, que no son alumnos regulares, que son lo que nosotros llamamos oyentes, que siempre fueron y son y serán bienvenidos en este curso. Y el requisito de cursada para los alumnos que son oyentes es el mismo que para los alumnos regulares de FIUBA. La única diferencia es que no tenemos problema en que armen grupos, ¿sí? Como no son alumnos regulares de la facultad, seguramente están en distintos momentos de sus vidas académicas y personales, así que si quieren armar grupos, los alumnos que son oyentes pueden hacerlo, grupos de 3, grupos de 4, y le mandan un mail a Nati si es que ya no lo hicieron, ¿sí? También necesitarían mandar un mail para que los registremos en la materia, a los que son oyentes. A los que son alumnos regulares no hace falta que manden ningún mail porque los inscriptos son los que están inscriptos en el SIU. Si no están inscritos en el SIU, para poder cursar la materia necesitan que el departamento de computación los agregue al SIU. Y con esto saco del tema rápido de los condicionales. Los alumnos que son condicionales, el departamento de computación los tiene que asignar a algún curso. Si los asignan a este curso, pueden cursar. Si no, no. ¿Sí? Depende exclusivamente del departamento de computación en qué curso van a estar los alumnos condicionales. Entonces, de nuevo, ¿quiénes cursan? Todos los que están inscritos en el SIU y los condicionales que se agreguen al SIU. Nosotros no agregamos alumnos, no agregamos por mail, no hacemos inscripciones fuera de término, ni por afuera de la lista, ni anotamos gente en un renglón aparte, ni nada por el estilo, ¿sí? Entonces, para que quede claro, si están inscritos en el SIU, perfecto, bienvenidos, y si no, el departamento los tiene que anotar. Bueno, para los oyentes no hay examen, ¿sí? No va a haber examen final, así que simplemente los trabajos prácticos es lo que tienen que cumplir para la aprobación de la materia. ¿Dónde estaba lo de la nota? ¿No estaba por acá? Bueno. Más abajo. Más, sigue después. Bueno, ¿dónde se entregan los trabajos prácticos? Y el final se entregan en una plataforma que se llama Gradescope. Les vamos a pedir que se registren en esa plataforma, en gradescope.com, con el código que está ahí, N8RG22. November 8 Romeo Golf 22 es el código de la materia. Ahí, con ese código se pueden registrar en Gradescope. Y esta es una plataforma para hacer entregas y correcciones virtuales que está muy buena y ha funcionado muy bien. Por favor, pongan su nombre completo, ¿sí? No Phantom Hacker 228, que después no sabemos quién es. Y siempre se complica, ¿sí? Regístrense con su nombre y ahí es donde van a entregar los trabajos prácticos y donde van a entregar también el examen final. ¿Sí? Recuerden, 4 TPs individuales y final multiple choice. Es la modalidad este cuatrimestre. Menú extremadamente interesante. Bueno, el calendario está en Piazza, en piazza.com. Si buscan en Universidad de Buenos Aires, buscan organización de datos, también se puede registrar. Ahí está todo el material de la materia. Es de nuevo piazza.com y tienen que buscar por Universidad de Buenos Aires, la materia organización de datos. Les va a pedir un código, el código es 7506, ¿sí? Que es el código más viejo de la materia. Bien. Bueno, a ver, contesto algunas preguntas que hay del chat. ¿Qué pregunta hay? No, principalmente el tema de álgebra como correlativa. Álgebra es correlativa a la materia. Si no tienen álgebra, yo realmente les recomiendo que no cursen la materia. No van a poder y no deberían tampoco. Así que no hay ninguna posibilidad de exceptuar álgebra como correlativa, ¿sí? Es una materia absolutamente necesaria para cursar organización de datos. Buenas noches, perdón. Yo más que nada pregunto por dos cosas. La primera es que, por lo menos en mi caso, no vi en ningún lado esta actualización de que álgebra era correlativa. Y por otro lado, agarra bastante desubicado esto. A nosotros, por lo menos de mi parte, no tengo álgebra. Sí la cursé, pero no la probé todavía.
el tema de que ya pasaron las inscripciones y en ningún lado se vio eso Pero figurado la correlatividad. pero vos te inscribiste en el SIU. Yo me anoté en el SIU. Perfecto, si estás anotado en el SIU no hay problema. Si el SIU te Pero dejó no- anotarte, no hay ningún problema. Si estás anotado, O sea, estás anotado. No hay ningún Aprobé problema con eso. organización del computador y ya me dejó anotarme en el SIU. El tema es que no No tengo hay, Escri. no hay ningún problema, lo único que tenés que chequear es si el SIU te va a dejar dar final, pues si no da final no vas a poder registrar la aprobación de la materia. En definitiva, nosotros no hacemos nada, simplemente nos seguimos lo que dice el sistema. Si el sistema te dejó anotarte y el sistema te deja dar final, no hay absolutamente ningún problema. Claro, el SIU te deja anotarte en cualquier materia, pero cuando llega el momento de dar final, manda mails a todo el mundo que, digamos, no tienen en el SIU cargadas las correlativas que necesita. Bueno, por eso. Entonces, yo les diría que chequeen que si las correlativas que va a estar chequeando el sistema este cuatrimestre son las nuevas o las viejas, y esas son las que tienen que tener para poder cursar. ¿Sí? O sea, no es nada extraño, es simplemente el reglamento de la facultad. Si ya lo cambiaron o no lo cambiaron, no depende de nosotros. ¿Sí? O sea, de nuevo, nosotros lo que vamos a hacer es verificar que estén inscritos en el SIU para que puedan cursar. Si no están inscritos en el SIU, no pueden cursar. Ese es el primer punto. Si están inscritos en el SIU, para poder registrar la aprobación de la materia, van a tener que poder dar final. ¿Sí? Si no pueden dar final, tampoco deberían cursar porque no van a poder aprobar la materia sin el final. ¿Sí? Entonces, revisen eso y con eso debería estar todo en orden. ¿Sí? Así que, Hola, tengo una duda. Sí. Sí. El requisito de 80% de asistencia, pregunto porque había alguien que no pudo asistir hoy y tenía esa duda. El requisito de 80% sería... Pero no, eso no importa, no lo estamos revisando, eso quedó de antes, no hay problema con eso. Sí, que preguntaba a alguien que no podía asistir los lunes, entonces es sobre todo por eso. Si no puede asistir los lunes, yo le recomiendo que no curse tampoco. No es una materia para hacer un día sí y otro no, o para que se superponga con otra. Si son oyentes, tampoco les recomiendo, pues se pierden la mitad de la materia y no es recomendable, ¿sí? Perfecto, No es- gracias. Sé que más que todo por razones prácticas, entonces. Ujú. Profe, yo quería preguntar, porque a mí también me falta álgebra, si digamos, si uno me deja, si podría igualmente quedarme, digamos, como oyente, porque a mí también me interesa mucho el tema de ciencias de datos. ¿Vos sos alumno regular de FIUBA? Sí, pero Si me no falta, ten- por eso me falta álgebra, digamos. Si no podés cursar la materia, te tenés que desanotar. No le estás sacando el lugar a alguien, sino que la quiere cursar, algún alumno condicional o algo por el estilo. De todas formas, los meets están abiertos, o sea, Sí, al meet puede venir cualquiera, digamos. Lo No que hay no van a ningún poder problema. es registrar la aprobación si el SIU no se los permite. Ok, bueno, entonces me desinscribo. Ujú. Sí. Puede escuchar cualquiera, siempre es totalmente público y abierta la clase, como cualquier clase de una universidad pública. Puede venir el que quiera escuchar, aprender o a tomar notas o lo que quiera. Eso están todos súper invitados. Y los trabajos prácticos también los corrigen, digamos, que hay gente... Los trabajos para estar, si estás inscripto, sí, si no, no. Los trabajos prácticos los vamos a corregir si son únicamente para oyentes. los alumnos inscriptos o obviamente para los oyentes. ¿Sí? Para los Ah, alumnos regulares de FIUBA que estén inscriptos o para los oyentes. Bien. Perdón, yo tengo una Sí, pregunta. sí. Yo ahora mismo estoy como condicional y no me dieron un curso. ¿Debería mandar los datos como si fuese un oyente ahora mismo? No, No, vos no sos no. oyente, vos sos alumno regular de FIUBA, pero sos condicional. Los alumnos de FIUBA que son condicionales, el departamento de computación los tiene que asignar o a este curso o al otro. Entonces, si el departamento de computación te asigna este curso, estás en este curso, y si te asigna al otro, tenés que ir al otro, ¿sí? Eso lo define el departamento de computación, no depende de nosotros. ¿Sí? En general, nuestra idea es tener una cierta cantidad de alumnos que sea proporcional a la cantidad de docentes que tenemos, idem para el otro curso, así que el departamento de computación asigna de forma proporcional
a los alumnos condicionales de acuerdo a esto. Seguramente hay un formulario del Departamento de Computación en donde dice, para los alumnos condicionales, vos tenés que poner a qué curso te gustaría ir y demás, y ellos los van a asignar de acuerdo a las prioridades y la cantidad de docentes que tiene cada curso y otras cosas, y te tienen que notificar a cuál de los dos cursos que das. ¿Sí? Perdón, para clarificar, lo que está en el campus, la encuesta que está en el campus, no es contacto con el departamento, eso es una encuesta de ustedes, ¿verdad? Nosotros no tenemos campus, ¿a qué llamas campus? No hemos subido nada al campus, así que lo que sea no es nuestro. Ok, ok. Bien. ¿Qué más? A ver, muchas preguntas administrativas hoy. Cambió todo. En licenciatura no necesitas álgebra, ingeniería cambió eso. Soy nuevo. A ver, dice el que dice soy nuevo. Alguien decía que era nuevo. Facundo, ¿vos sos alumno de FIUBA o sos oyente? Bueno, no sabemos. Seguimos entonces. Bueno, ahí empieza, como les dije... no sé sí. si me preguntabas a mí porque somos dos Facundos. Yo te respondí ahí por el No, chat no, que es no, otro, soy oyente. es otro Facundo, ¿no? Es otro Sí. Facundo, sí. Ok. Si no, más fácil, les mandamos una invitación a Slack, pueden Sí, dar eso su iba a caso decir. particular en otras consultas, ahí en el canal otras consultas, y si ven que su caso no está ahí preguntado, vamos a ir contestando a medida pregunten. Sí, eso iba a decir justo, todos los que están anotados en la materia recibieron un mail con el link de este Meet, recibieron una invitación a Slack y otra a Piazza. Esas son las formas oficiales de contacto para hacer preguntas, para buscar el material, todo, aparte del grupo de Facebook. Sí, así que todos los que están inscritos tienen que tener ese link para consultarnos por Slack, por ejemplo. Bien, ahora algunas preguntas posibles que ustedes pueden tener. Alumnos de otros cuatrimestres que deban final tienen que dar el final de siempre, ¿sí? No están en esta nueva modalidad de cursada, así que alumnos de otros cuatrimestres no dan el final multiple choice. El final multiple choice es únicamente a partir de este cuatrimestre para los alumnos que tienen los 4 TPs aprobados, ¿sí? Con 4 TPs acceden al final multiple choice. Si es de un cuatrimestre anterior, tienen que hacer, y deben el final, tienen que dar el final como siempre del cuatrimestre anterior. Y a cualquier pregunta administrativa que tengan al respecto de eso es exactamente lo que dice el reglamento de la facultad, ¿no? Por ejemplo, si rindieron en alguna oportunidad y se anotan de nuevo, se les anula la cursada anterior, y si ya habían rendido en alguna oportunidad final y les había ido mal, ese 2 va a la libreta, ¿sí? Eso es lo que dice el reglamento de la facultad. Eso es para las preguntas de tipo, ¿qué pasa si me anoto, me desanoto, me anoto 2 veces, puedo tener doble cursada? No pueden tener doble cursada porque no está permitido, ¿sí? Al momento de inscribirse acá, si no se desanotan, la cursada anterior se anula. Bien. Mandé el formulario al departamento. Sí, el departamento se va a tomar un tiempo, seguramente, para asignar eso. No tenemos nada para decirles, algo que esperemos que lo hagan lo antes posible para que sepan si están en este curso o en el otro. Disculpa, ¿una consulta? Sí. Yo cursé cuatrimestre pasado, pero no rendí final. Uh-huh. O sea, solo cursé, no me anoté al final y dejé. Sí. ¿Qué final rindo, entonces? El del cuatrimestre pasado, el mismo. O sea, ¿Te volviste a anotar? Esa es la pregunta. Sí, estoy anotado ahora, o sea... Bueno, entonces hay 2 opciones. Si te desanotás, das el final anterior, y si no te desanotás, se te anula la cursada anterior y tenés que hacer esta cursada con los 4 TPs y el final. ¿Cómo si me desanoto? O sea, ahora me anoté a esta. Sí, si te desanotás, seguís todavía con la cursada anterior.
Porque sí. todavía te quedan fechas de final por rendir porque no se venció la materia, si ya aprobaste la cursada anterior. Ahora, si seguís inscrito, pasado este periodo en donde te podés desanotar, se te va a anular la cursada anterior. O sea, ya después no te va a dejar anotarte un final, a menos que apruebes esta cursada. Eso creo que cambió el cuatrimestre pasado. Sí. Es el reglamento de la facultad. Sí, eso es algo que no depende de nosotros. O sea, me desanoto y sigo cursando. Depende de vos. Si querés te hacer desanotás, tenés que dar el final de la Claro. cursada anterior, que es la tuya. Si no te desanotás, tenés que hacer los 4 TPs y después dar el final multiple choice. Ah, ok, listo, entonces sigo anotado. No me queda claro eso. Gracias. Por nada. Igual todas esas consultas las pueden hacer por cualquier medio, cualquier lugar, y los vamos a estar ayudando, pero son disposiciones de la facultad. Nosotros no tenemos no hay nada raro en esta materia, no tenemos ningún tipo de normativa ni cosa distinta a lo que diga el reglamento de la facultad, ¿sí? Bien. Esos casos administrativos, y como dijo Jan, los pueden ver en el Slack. Bien, la nota final de la materia, ¿de dónde sale? Sale de promediar los 4 TPs, esa es la nota de cursada, por así decirlo, o la nota de TP, y es un 90% de la nota final, el 10% es el multiple choice, ¿sí? Eso va a dar un número entre 60 y 100, que después se mapea de 4 a 10 con esa fórmula que está ahí, que es simplemente una conversión lineal del rango 60-100 a 4 a 10. O sea, si tienen 60, 60, 60, 60 y 60, la nota final de la materia es 4. Y si tienen 100, 100, 100, 100, 100 y 100, la nota final de la materia es 10, obviamente, y como corresponde, ¿sí? Eso es para que les quede claro el mapeo que hay entre el puntaje que usamos para corregir, que es de 60 a 100, y la nota de la facultad, que va de 4 a 10. Bien. Sigo. Herramientas que vamos a usar. En el mundo de Data Science ahí se puede usar en general R, se puede usar Julia, se puede usar Python. Nosotros en la materia vamos a estar dando todo lo que es el stack de Data Science de Python. Así que cosas para instalar: Pandas, Matplotlib, NumPy, si no lo tienen instalado, y scikit-learn. A algunos les gusta instalar Anaconda, que ya viene con todas estas cosas. Otros odian Anaconda y entonces se instalan los paquetes vía pip, como es tradicional en Python. Son paquetes súper fáciles de instalar, así que pueden ir por un camino o por el otro. Si no están acostumbrados a programar en Python o nunca hicieron nada en Python y demás, por ahí Anaconda les resulta útil, y si ya están más o menos acostumbrados y han instalado otros paquetes, otras bibliotecas, pueden instalárselas directamente. Vamos a usar Jupyter como entorno de trabajo. Jupyter Lab es el entorno de trabajo que vamos a usar para todos los TPs, para todo lo que tiene que ver con la materia, y para todo lo que tiene que ver con Big Data vamos a usar Spark, que se puede instalar también directamente como una librería, una biblioteca más en Python, o lo pueden instalar directamente en Anaconda. Además de todo esto, también si quieren pueden usar Google Colab. Colab es una herramienta online de notebooks que tiene prácticamente todo esto, así que pueden usar las dos cosas o como prefieran. La mayoría de las herramientas son fáciles de usar, son bastante amistosas, así que no creo que vayan a tener ningún problema. Al menos no creo que tengamos problemas de aclaración acá. Bien. Bueno, este es el momento más feo de esta primera clase. Obviamente estamos en una cursada virtual, tenemos un código de honor que dice que no hay que hacer trampa en este curso. Cualquier intento de hacer trampa en el curso implica lo que dice ahí, en realidad implica 3 cosas, ahora voy a aclarar. Una es automáticamente quedar libre, por supuesto. Otra es un sumario, que de hecho no es una amenaza vacía, porque los hemos hecho, están siendo tramitados por la facultad, pues lamentablemente, como en todas las materias virtuales, ha habido algunos casos de copia,
y hemos iniciado el sumario tal como lo habíamos anunciado, y la política es de tolerancia cero, ¿sí? Si se copian una vez, quedan libres, tienen que enfrentar el sumario, y además el otro detalle que es que los alumnos que se copiaron en cuatrimestres anteriores no van a tener una modalidad de cursada distinta y los exámenes van a ser todos orales, ¿sí? O sea, si un alumno reincide en la materia habiéndose copiado en una cursada anterior, los exámenes van a ser todos orales, que es lo que corresponde a alguien que se copió, ¿no? Si alguien se copió en una cursada virtual, la confianza queda rota, entonces le vamos a tomar examen oral, ¿sí? Nosotros todos los casos los tenemos registrados, así que si hay alguno que se haya copiado en algún cuatrimestre anterior, no importa, ¿sí? La gente comete errores, ya pasó, pero los exámenes van a ser orales, que es lo que me parece más justo, ¿sí? Bien. Bueno, temas de cuarentena de nuestra querida pandemia, lamentablemente, que todos estamos sufriendo. En la modalidad de la materia, nosotros les vamos a dar videos para ver, van a ver que en el canal de YouTube de la materia hay videos para ver, y en los Meets lo que vamos a hacer son ejercitación, y vamos a también a ver repasos, y vamos a atender consultas sobre los temas, ¿sí? O sea que para cada clase ustedes van a tener una lista de videos para ver, que en el calendario ya están incluidos cuáles son para la próxima, ¿sí? ¿Alguien pregunta si vamos a guardar notas? No, notas no vamos a guardar ninguna, ¿sí? Tienen que poder dar al final vía el SIU para poder anotarse, ¿sí? Ya no podemos guardar notas. Bien. Muy bien. Seguimos. ¿En el calendario están ya, no? Los videos que son para la clase que viene, sí. ¿Están ya en el video? Sí. Sí, está el link, Sí. está en Piazza, el link también al canal. Sí. Y ahí Hay tienen gente todas las que dice que playlists. tiene álgebra en final, tipo, la respuesta es la respuesta oficial de la facultad, ¿sí? No nos tienen que preguntar a nosotros, tienen que preguntar a las autoridades de la facultad cuál es la reglamentación, ¿sí? Si ustedes tienen álgebra en final, el SIU los dejó anotarse, no hay problema. Ahora la pregunta es, ¿los va a dejar dar final? Si los va a dejar dar final, no hay problema y se pasa la nota. Si no los va a dejar dar final, no van a poder dar final, ¿sí? Ese es simplemente, es tan simple como el SIU, ¿sí? Nosotros no acompañamos lo que el SIU nos dice, ¿sí? Lo que no pueden hacer, por ejemplo, es anotarse como libre en el SIU, porque da libre tiene que dar un examen distinto, ¿sí? O sea, si el SIU los deja anotarse, no hay ningún problema. Pero la pregunta es más para la facultad que para nosotros, ¿sí? Nosotros no tenemos nada que ver, ni tomamos ninguna medida diferente a las disposiciones de la facultad sobre qué se puede y qué no se puede hacer, que cambia todo el tiempo, además por cuestiones de la pandemia. Entonces, para no volvernos locos, las disposiciones actuales son las que seguimos. Bien, acá tenemos un buzón para que puedan hacer comentarios y demás. En base a los comentarios y lo que nos dijeron los cuatrimestres anteriores, hemos eliminado los parciales, hemos hecho la materia más práctica, más de hacer que de reproducir cosas o de resolver ejercicios en medio de la virtualidad, que es difícil, ¿no? Era difícil hacer ejercicio en medio de la virtualidad, dar un examen, no es muy sencillo. Entonces, ahora hemos volcado la cursada de esta modalidad de 4 TPs que sean individuales, ¿sí? Entonces, tenemos un poco más de trabajo práctico, más TPs, y no hay más exámenes, ni parcialitos, ni recuperatorios, ni nada por el estilo, ¿sí? Vamos a dar también menos temas que en otros cuatrimestres, y los temas que vamos a dar los vamos a dar con más profundidad, ¿sí? Vamos a tratar de abarcar menos para poder cubrir más en profundidad los temas, ¿sí? Había algunas cosas medio inconexas o demás que las hemos sacado, y van a ver que hay más clases y más consultas y más cosas de los temas más importantes de la materia.
Si esto es mejor o peor, no lo sabemos, como les dijimos, porque estamos experimentando, pero estamos convencidos de que está buena la modalidad nueva, es más interesante y nos parece que es mejor que la anterior dentro de este contexto de cursadas virtuales, ¿no? En el que estamos aprendiendo todos, pues empezamos hace un par de cuatrimestres cambiando la materia completamente a una modalidad virtual y se ha ido adaptando a la virtualidad. Y esta es una de las últimas adaptaciones que hemos hecho. Bien. Seguimos. En el Slack, ya teóricamente todos los que están inscritos tienen una invitación al Slack. Creo que los condicionales también, ¿no? No, porque no sabemos quiénes son. No sabemos Sí, bueno, cuando estén asignados los condicionales... Debería ser en los próximos días. Debería ser en los próximos días. Los agregamos al Slack, que es uno de los lugares en donde pueden hacer consultas, ¿sí? También están en Piazza agregados Sí. los regulares, los inscritos. Sí, perfecto. Todos los que están inscritos regulares también están en Piazza agregados. Bueno, tenemos esta plataforma de algunas guías de ejercicios, que es totalmente opcional, ¿sí? Esto es una prueba. El cuatrimestre pasado no funcionó muy bien esto, porque nadie hizo nada, así que no... lo volvemos a ofrecer como una opción, pero no es algo que esté funcionando bien, pero bueno, lo ofrecemos como una opción para hacer algunos ejercicios. Bueno, esta es la parte administrativa, totalmente distinta, totalmente diferente, cursada totalmente nueva. Son menos temas, es otra modalidad de cursada, nos parece que es mucho mejor, me parece que va a estar bueno. Y en primer lugar, bienvenidos, y ahora hacemos una ronda de preguntas, ¿sí? Y respuestas de todos los temas que haya con todos estos cambios, que seguro están muchos pensando, oh, Dios mío, ¿qué está pasando acá? Y después empezamos con una pequeña introducción a lo que es la materia, ¿sí? Así que ahora, preguntas. Una pregunta. Acá veo en el calendario que hay algunas clases nada más que dicen tipo playlist y está el link. O sea, solo para esas clases hay que ver videos. Los vamos a ir modificando, sí, pero en principio para esas están esos videos. Una pregunta. Sí. ¿Cómo es exactamente lo de oyente, digamos? Porque yo soy de ingeniería y no tengo prueba de álgebra. ¿Me podría anotar como oyente? No podés. Si no tenés álgebra, no podés cursar. Pero es alumna de FIUBA. Si sos alumna de FIUBA sin álgebra, no podés cursar. Pero sos de ingeniería de la carrera nuestra. O sea, ¿de qué carrera? De ingeniería informática. Si sos de ingeniería informática sin álgebra, no podés cursar. Incluso si, digamos, la estoy cursando y voy a rendir el final ahora. Eso no lo sé, eso depende de la reglamentación de la facultad. Si ya tenés hecha la cursada de álgebra y solo te falta el final, tenés que consultar cuál es la reglamentación de la facultad. No, yo entiendo, no sé si alguno sabe, si alguno nos puede aclarar, si alguno ya sabe cuál es la respuesta, qué pasa con los que deben el final. Si lo aprueban durante la cursada, si pueden dar el final de datos. Pero digamos, nosotros el final lo rendiríamos, solo nos podemos anotar al final mediante el SWI, aunque no lo únicamente mediante el SIU, sí. Únicamente el final, únicamente mediante el SIU, sí. Sí. Claro. Una duda, acabo de tratar de entrar al RPL, no sé si lo hice mal, creo que lo copié bien y me decía que está muerto el... Puede ser, es posible. Es algo muy... Sí. Es posible, sí, es posible. Ahora después lo revisamos y si no, lo damos de baja y lo eliminamos de todo, pues eso no anduvo para nada. Así que... Perfecto, gracias. Sí. Por ahí nos quedó el cuatrimestre anterior, la verdad que no se usó, y por ahí ahora está abajo el servidorcito ese, no están dando. Sí. Quisimos darle una segunda oportunidad. Sí, parece que no va a tener una segunda oportunidad. Bien, a ver, ¿qué más? Ahí, ese es otro link. Ahí está. Ahora lo modificamos. Ahí está, gracias. Gracias. Linux o Windows, la verdad que no es indistinto. Si querés usar
Mac, Windows, Linux, lo que sea, lo importante es que puedas correr las bibliotecas que vamos a usar, ya sea localmente o en Colab. Eso es lo único que importa. Después, el entorno que tiene cada uno es el... Ahí ya estamos cambiando el link. Gracias, al que nos pasó el link. Súper gracias. El entorno que cada uno maneje es personal de cada uno. 7506 es el código de Piazza. 7506. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otra pregunta hay? Bien. A ver. Python 3, por supuesto, sí. Python 3. Si es el mismo del cuatrimestre pasado, ¿qué cosa? Piazza no es el mismo del cuatrimestre pasado, no. Es otro para este cuatrimestre. Ahora lo revisamos, Joaquín. Piazza cambia todos los cuatrimestres. Los TPs tienen recuperación o reentrega. Eso es algo que tenemos que definir. Tenemos que ver qué vamos a hacer con los TPs y lo vamos a ir definiendo un poquito más adelante. La idea es que la idea es que lo hagan bien y no tengan que recuperar ni reentregar. Vamos a ver qué sucede con eso, ¿sí? Pero en principio, la idea es no dejar libre a nadie si, por ejemplo, el TP tiene algunos errores, pero tampoco pueden cursar sin hacerlo, el TP, ¿no? O sea, si la fecha de entrega era tal día y no lo entregaron, bueno, no están cursando la materia, ¿sí? Pues ese era el requisito de aprobación, era hacer los TPs. Así que vamos a ver, ¿sí? Con la mejor onda posible, vamos a ver qué modalidad aceptamos. Yo calculo que en cada TP va a haber ningún caso prácticamente de gente que se quede afuera por el TP, salvo que no lo entreguen, o que hagan algo mínimo, o no hagan lo que había que hacer en el TP, digamos. Puede haber otros que tengan algunos errorcitos, otros que tengan muchos, y tenemos que ver qué hacemos con eso, pues. Es un tema que hay que tratar con cierto cuidado. ¿Cómo se hace? Si se hace una reentrega, si se hace una corrección y demás. Pero, no sé si vieron el calendario, va a haber unas clases de consultas para el TP. Así que ahí vamos a estar todos los ayudantes, todos vamos a estar disponibles para ayudarlos con el TP. Y en esas clases de consultas es posible que haremos varios meets, como para no ser 100 en un solo meet. Por ahí hacemos 4 o 5 meets de 20 personas. Y entonces ahí estamos con eso, y ahí vamos a tener consultas más individuales, más uno a uno, ¿sí? Es la idea. Esas van a ser las clases que dicen consultas de TP, que están marcadas ahí en el calendario. Ahí vamos a revisar todo lo que tenga que ver con el TP. Una consulta. Bien. ¿El Gradescope es el mismo del cuatripasado? El Gradescope es el mismo del cuatrimestre pasado, sí. Sí, Okay. Eso, sí. Porque vi que Piazza sí actualiza. Piazza actualiza, sí. Gradescope en principio no. En principio, vamos a ver después. Pero por ahora no hizo falta actualizarlo. Buenísimo, gracias. Perfecto. La materia es promocionable. La modalidad de cursada ya la explicamos, Matías, son 4 TPs y un final multiple choice. Esa es la modalidad de cursada. Son 4 TPs individuales y un final multiple choice. No sé si eso es que es promocionable o que no es promocionable, no sabría decirte cómo definir eso. No, bueno, el final. Es eso, digamos. O sea, el final hay, pero es multiple choice. El final es necesario para poder asentar la nota. Si no se anotan en una fecha final, no hay nota en el sistema, ¿no? Entonces, algo había que inventar con el final, entonces inventamos un multiple choice. Cosas de Python que van a necesitar estaban en la transparencia. Piazza. El Piazza de este cuatri es el que dice Fall 2021. Sí, señor Lucas, sí, Fall 2021. Piazza vive en el hemisferio norte, entonces Piazza está en otoño.
Así que va a ser el cuatrimestre otoñal. Sí, Fall 2021 para Piazza. Es gringo Piazza, ¿vio? Está ahí en el norte y ahora se les viene el invierno a Piazza. Nosotros vamos a estar en verano y en Piazza va a ser invierno. En el calendario dice que para la clase siguiente voy a agregar los videos de la playlist de la clase 2. Sí, exactamente, sí, es eso. Sí, el playlist de Panda, los que dicen clase 2. Exactamente. Muy bien, ya nos vamos entendiendo, ya vamos entrando en modalidad de cursada. Bien. Bueno, a ver si hay alguna pregunta más y si no, hacemos una intro de esas. Vamos a ver algunos temas. ¿Va a haber una fecha final el 27 de diciembre? ¿A qué vendrá la pregunta? ¿Va a haber Kahoot? No sabemos si va a haber Kahoot. Probablemente alguno haya. No, Sí. y fecha de final, lo que pasa es que la única semana de este año en donde podemos tomar final, según el calendario académico, es la semana del 27. Sí, recuerden que el final es multiple choice. Sí, exacto. Así que posiblemente tengamos esa fecha para el que quiera hacer el multiple choice y asentar la materia. Sí, así se van de vacaciones tranquilos. Hacen el choice ahí y chau. En definitiva, al final es un multiple choice, ¿no? Y para dar el final tienen que tener los TPs, así que uno esperaría que todos hagan el multiple choice el 27 de diciembre y no quede nadie debiendo nada para las siguientes fechas de final. Estaría muy bueno tener esa opción. Sí, la tenés, la opción. Es un multiple choice. O sea, lo que uno se imagina es que todos hacen el multiple choice ese día y ya está. Quedan todos asentados en el SIU con la materia aprobada. Asistencia no se toma asistencia. Y alguien preguntaba si hay algo en grupo. No hay nada en grupo. Es todo individual. Todo es completamente individual. Sí. Bien. A ver. ¿No hay nada en grupo? No hay nada en grupo. Fecha de 27 de diciembre. Sí, fecha de 27 de diciembre. Exacto. Sí. Te va a pedir, te pide un código Piazza. Cuando Piazza te pide el código es 7506. Sí. Sí. Cuando te pide el código. Sí. Student ID, sí, lo que quieras, no hay problema con el Student ID, no hace falta que sea el padrón, lo importante es que estén que el nombre sea el nombre de ustedes. Lo único que necesitamos nosotros es poder traquear en Gradescope quién está entregando un TP. ¿No? Ahí van a subir el TP1, ¿no? Por ejemplo, entonces, si tu nombre en Gradescope es Lucas Weinstein, sabemos que lo entregaste vos. Si dice RZQ24 es más difícil. Y no sabemos. Bueno, a ver, estamos con la parte administrativa. Creo que estamos, ¿no? Con la parte administrativa. Bien, no sé qué opinan. En general tengo la impresión de que va a ser un gran cuatrimestre, ¿sí? Tenemos menos problemas administrativos a partir de este cuatrimestre y una modalidad cursada más clara, más simple y más interesante, ¿sí? Para aprender los temas con menos estrés, pero más profundidad. Soy condicional, me anoto el Gradescope por las dudas. Depende de si el departamento de computación te asigna este curso. Yo te diría que no te anotes hasta saber si vas a cursar en este curso o en el otro, ¿sí? Si el departamento te asigna el otro curso, no tenés que estar en Gradescope. El departamento les debería confirmar pronto en cuál de los dos cursos está, porque ustedes incluso en el formulario tienen que indicar cuál de los dos prefieren. Sí.
Yo con ese tema de condicionales no puedo hacer nada, salvo decirles que el departamento les resuelva lo antes posible la situación. Depende exclusivamente de la administración del departamento, ¿sí? Yo sé que están en una situación en que están en 2 lugares a la vez, tienen que ir a 2 lugares a la vez y hacer 2 cosas a la vez, y por ello hay actividades de las 2 materias al mismo tiempo y no saben cuál de las 2 tienen que hacer. Bueno, tienen que decirle al departamento que les resuelva eso, ¿sí? Debería resolverse ya. O sea, en realidad lo deberían tener resuelto antes de empezar la cursada, pero no, las cosas a veces no son así. Bien. No, con respecto a Joaquín, alguien escribió si el final. No, el final de álgebra es el final, es exactamente lo que determina la facultad. Si la facultad no te deja dar final sin tener álgebra, no podés dar final de esta materia. Repito, y álgebra es importante para esta materia, ¿sí? Si deben el final de álgebra, yo les diría que tengan que tenerlo aprobado antes de dar el final de esta materia, si no el sistema no los va a dejar. Student ID en Grayscale puede ir cualquier cosa, no importa. Lo único importante es que pongan bien el nombre. Sí, sí, sí. Porque nosotros vamos a tomar el nombre. Sí. Uh-huh. ¿Pueden cursar oyentes de otra facultad en este curso? Sí, pueden, no hay ningún problema. Tienen que hacer los 4 trabajos prácticos, pueden hacerlos de forma individual o en grupo, Guillermo. Pueden armar grupos si son de otra facultad. Si son de otra facultad que es de la UBA o que puedan pedir créditos o algo por el estilo por haber cursado la materia, después nos dicen, ¿sí? Esta materia la cursó gente de Exactas, la cursó gente de Económicas, la ha cursado gente de FIUA, de Ingeniería Química el cuatrimestre pasado, la ha cursado gente de Ingeniería Industrial, la han cursado de otras universidades y demás. Para los que son de FIUBA en general y de otros lados, les han reconocido también los créditos cuando nosotros les hacemos la notita, digamos, indicando que aprobaron la materia, ¿sí? Así que son cosas que están funcionando bien. Tengo aprobado algo 2 y álgebra, pero orden de computador la tengo en final. Las preguntas de si pueden cursar o no nos las tienen que hacer a nosotros. Es una pregunta a la facultad, ¿sí? Yo no decido si ustedes pueden o no cursar. La facultad decide si pueden o no cursar. La facultad es la que pone las reglamentaciones, no las pongo yo, ¿sí? Entonces, el tema es que si no van a poder anotarse en el final, no van a poder registrar la aprobación, ¿sí? Nosotros la nota no la guardamos. Si la podemos, si están en la fecha de final en el SIU, están. Y si no, bueno, no sé, están en una situación irregular y no hay nada que nosotros podamos hacer, ¿sí? Secretaría Administrativa, el SIU, todos lados me han bombardeado con mails que dicen, este alumno está en esta situación sospechosa, este alumno no debería dar final, este alumno aquello, ya no puedo más con eso. No puedo más con los mails de tipo, no deje que tal alumno dé final y cosas por el estilo, ¿sí? Yo no lo manejo eso. Lo maneja la facultad. Así que si el sistema los deja anotarse, yo les paso la nota. Si no los deja anotarse, no les puedo pasar la nota. Es tan sencillo como eso. Espero que entiendan de dónde viene eso, pero si vieran los mails que nos llegan a los profesores, tengo mails del estilo, esta es la lista de alumnos que no deberían dar final, tipo, ¿y qué hago yo con eso? ¿Los saco a patadas? No sé, ¿qué se supone que tengo que hacer con eso, no? Entonces, para evitarme los problemas, a mí y a todos los docentes de la materia, lo que hacemos es lo que dice el reglamento de la facultad, ¿sí? Ni más ni menos que eso. Entonces ya no me mandan más mails y no tengo que estar viendo si alguien que vio el final se lo tengo que anular o cosas espantosas como pasaron el cuatrimestre anterior, ¿sí? Que no queremos que eso suceda. Bien, además las correlativas cambiaron y son mucho mejores, ahora tienen sentido, así que está bueno que sea así. Bien, ¿algo más? A ver si no hay preguntas, vamos, largamos con los siguientes temas. Bueno. Vamos entonces, vamos a alargar, vamos a presentar acá.
Alguien me mandó recién algo pidiéndome, a ver si le contesto. Un segundo. Estoy contestando una cosita y ya estoy con ustedes, ¿eh? Bueno, ahora ahí se ve mi pantalla, sí, supongo que sí. Bueno, ahora viene la parte más divertida, la parte donde hacemos una pequeña introducción a lo que va a ser este mundo de la materia, qué temas vamos a ver, ¿sí? ¿De qué se trata organización de datos? Es una materia sobre ciencia de datos, es una materia sobre data science, un tema que cuando empezamos prácticamente no existía. A ver, esos que me están mandando cosas. Ahí está, no hay problema. Bien, un tema que cuando empezó, les decía, no existía y de pronto se convirtió en algo súper popular, bastante de moda, ha salido en varias encuestas como uno de los trabajos de IT más buscados, con más demanda, uno de los trabajos de IT en algunos casos dicen mejor pagos y cosas por el estilo. Entonces, eso es lo que tratamos de ver en este curso, ¿sí? Una buena introducción con bastante detalle a lo que es el mundo de la ciencia de datos. Esta es una... bien, esta es una nota de La Nación, ¿no? Que dice que los científicos de datos son estrellas del mercado laboral y rechazan ofertas todas las semanas. La primera parte no sé si es cierta, la segunda sí. Hay muchísima demanda de trabajo de científicos de datos, cada vez hay más, sigue creciendo la demanda. En algunos casos analizamos si esto es una burbuja o no, la verdad que no, para mí no tiene mucho sentido analizar qué cosa es una burbuja y qué no, pues yo no lo sé hacer ese análisis, y si en algún momento se pincha la burbuja nos vamos a dar cuenta. Por el momento la demanda en puestos de data science es realmente muy alta, y eso incluye a Argentina, no es una demanda del exterior. Acá en Argentina hay muchísima demanda de científicos de datos en una gran cantidad de empresas, grandes, medianas y pequeñas, así que tienen para elegir, los que quieran trabajar como científicos de datos tienen para elegir ahí, en dónde hacerlo. Bueno, yo les había dicho cuando empezó la materia, yo era fanático de los Packers y que jugaba al ajedrez y algunas otras cosas. Otro dato personal, odio los diagramas de Venn. Los detesto profundamente los diagramas de Venn, pero este es muy famoso. En muchísimos lugares se usa este diagrama de Venn como para explicar qué hace un científico de datos, ¿no? Y la definición que hacen muchos es alguien que tiene que cubrir 3 cosas, tiene que cubrir un científico de datos. Tiene que tener una fuerte formación de matemática y estadística, ¿sí? Por eso la necesidad de álgebra para cursar la materia, y también sería ideal que tengan algo de probabilidad estadística, pero si no importa, pues no es mucho el contenido de probabilidad estadística que vamos a tocar en la materia. Tiene que también conocimientos de computación, tiene que ser alguien que sepa programar y demás. Y el tercer punto es, tiene que tener expertise en el dominio, ¿sí? Tiene que ser conocedor del dominio en el que va a trabajar. ¿Qué es el dominio? El dominio es el área en la que van a ejercer la ciencia de datos, que no existe como algo abstracto, ¿sí? En general, en la industria, uno puede ser científico de datos, no sé, si es en una empresa de seguros, tendrá que ser experto en seguros, ¿sí? Tendrá que saber qué es una póliza, tendrá que saber qué es un claim, tendrá que saber qué es fraude de seguros, tendrá que saber qué es el asegurado, un montón de cosas más. Si es en un banco, tendrá que tener conocimientos bancarios, financieros, cómo funciona el sistema bancario, ¿sí? Etcétera. Si es, no sé, en un observatorio, como hay muchos, tendrá que tener conocimientos de astronomía, ¿sí?
porque sin los conocimientos del dominio todo esto no sirve, pues por un lado el trabajo del científico de datos se ve muy disminuido si uno no tiene conocimientos del dominio. En el mejor de los casos uno hace mucho menos de lo que podría hacer por no conocer el dominio, y en el peor de los casos se puede hacer el ridículo, ¿sí? Como decir, hice un modelo que haga esto y que alguien les diga eso no nos sirve para nada, pues son cosas que ya sabemos, o en realidad eso está en una tabla, ¿no? Entonces vos hiciste algo para un problema que nosotros no tenemos, ¿sí? Entonces, son las tres cosas que no hay que perder de vista, ¿sí? Tener una buena base de matemática, tener una buena base de computación y especializarse en el dominio en el cual uno vaya a practicar la ciencia de datos. ¿Qué roles puede haber en un equipo de ciencia de datos? Puede haber varios, puede haber roles de analistas. Los analistas son personas que están analizando los datos, que consumen datos, hacen data crunching, se bajan datos en grandes cantidades, hacen análisis, buscan insights en los datos, buscan extraer información que por ahí nadie está viendo, ¿sí? Hacen análisis de riesgo, hacen análisis de métricas de negocio, tratan de detectar oportunidades de negocio, ese tipo de cuestiones. El data scientist de amplio espectro hace un poco de todo, ¿sí? Hace parte de analista, hace parte de ingeniería, hace parte de modelado, hace un montón de cosas. El ingeniero de datos es un perfil que tiene que ver con todo lo que hace al pipeline de extracción y procesamiento de datos, ¿sí? Son los que son responsables de todo el flujo de datos en una organización o en un equipo de data science, que hoy en día es algo bastante complejo, y más en empresas o lugares que manejan volúmenes de datos muy grandes, ¿no? Hace unos cuatrimestres cursó como oyente alguien que trabajaba en SUBE, y la tarjeta SUBE tenía toneladas y toneladas de datos que llegaban, y bueno, había todo un tema de ingeniería de datos, de ver cómo se almacena esa información, cómo se consume, etcétera, ¿sí? Eso es lo que hacen los ingenieros de datos. Y el Machine Learning Engineer es en general una persona que lleva un modelo de Machine Learning de punta a punta, ¿sí? Es como el software engineer, pero en lugar de producir software, produce modelos de Machine Learning, ¿sí? Esos son algunos de los roles, hay muchos más, hay varios híbridos, y hay gente que trabaja como científico de datos y no sabe muy bien cuál es su rol, y está perfecto, ¿sí? Es simplemente como una intro a cuáles son los roles que puede haber en un equipo de ciencia de datos. ¿Qué pasa esto que se pone negro? Bien, ¿qué áreas de conocimiento podemos tener en la ciencia de datos? Un área de conocimiento que vamos a tratar en la materia es todo lo que tiene que ver con Big Data, ¿sí? Procesamiento distribuido de datos. Vamos a ver Spark, hay muchos frameworks, muchas herramientas, muchas tecnologías para manejar datos en clusters, ¿sí? Datos en gran cantidad, que es uno de los temas que vamos a ver. Machine Learning, que también vamos a ver algo de Deep Learning. Puede haber análisis de redes sociales, sistemas de recomendación, puede haber temas de procesamiento de lenguaje natural, puede haber visualización de datos, streaming, ¿sí? Puede haber cosas que tengan que ver con SQL. Todos los científicos de datos tienen que ser buenos en SQL, así que es una buena idea para el que quiera ser científico de datos que después de esta materia, cuando haga también base de datos, le preste mucha atención, porque creo yo que con álgebra, con probabilidad y estadística, con organización de datos y con base de datos, tienen una muy buena base para empezar como científicos de datos en donde quieran. De hecho, tienen una base mucho mejor que muchos de los que empiezan como científicos de datos, ¿sí? Que de nuevo, hay científicos de datos que vienen de todo tipo de disciplinas, no hay que estudiar sistemas para ser científico de datos. He trabajado con biólogos, con físicos, con astrofísicos, con oceanógrafos, con botánicos, con sociólogos, con periodistas incluso, y todos son excelentes científicos de datos, ¿sí? Lo único que cambia es el camino que recorrieron para llegar a eso. Pero en definitiva, eso, por ahí para los que no vienen de la facultad y están pensando, ¿yo puedo ejercer como científico de datos? La respuesta es sí. La única diferencia que hay es el camino, ¿sí? Que uno tiene que hacer. La facultad en general les da una base, una formación de base, y después uno hace un camino hacia donde quiere trabajar. Para algunos el camino es más corto y para otros es más largo, según lo que hayan visto en su formación. Pero incluso sin una formación muy formal, pueden hacer su propio camino y trabajar como científicos de datos.
Bueno, esto es más o menos una imagen de lo que es un científico de datos hoy en día, ¿sí? Son unas figuras míticas, voladoras y con superpoderes. La realidad es que es más o menos así, ¿no? Porque es gente que tiene que programar, es gente que tiene que saber de estadística, es gente que tiene que saber de matemáticas, es gente que tiene que conocer el dominio, ¿no? Tienen que estar un poco en todos lados y además tienen que tener bastante profundidad, tienen que investigar, tienen que leer papers para mantenerse actualizados sobre los temas de machine learning y demás en los que estén trabajando, ¿sí? Es algo así. Alguien definía por ahí que un científico de datos es alguien que sabía más matemática que un programador y que sabía más programación que un matemático. A mí me gusta decir que es alguien que programa peor que un programador y que sabe menos matemática que un matemático, ¿no? Que es más o menos lo mismo, pero desde otro punto de vista, ¿no? Y es así, ¿no? En general es así. Pero bueno, los matemáticos también programan, algunos programan súper bien. Así que todo se puede, ¿sí? La gente que programa puede aprender matemática y los matemáticos pueden programar muy bien también. Bueno, ¿en qué consiste la ciencia de datos? Si la definiéramos como un proceso, hay varias definiciones, ¿no? Hay varias personas que están tratando de hacer una formalización de lo que es la ciencia de datos. Esto está tomado de un curso de la Universidad de Harvard, que es CS109, Introducción a la Ciencia de Datos, en donde ellos plantean este proceso del profesor Papadopoulos, que nos visitó, estuvo en FIUBA hace unos años, dio una clase sobre autoencoders variacionales que estuvo muy buena, y ellos tienen esta definición de lo que sería un proceso de data science, y de ahí la hemos tomado. Aclaro porque hay varios, ¿no? Entonces uno dice, en todos lados definen cuál es el proceso, ¿no? ¿Cuál es el correcto? Y todos están más o menos bien, ¿no? Entonces, lo importante es entender en qué consiste el proceso, ¿no? En general siempre empieza con alguna pregunta, ¿no? Como dice, una pregunta interesante, que puede ser del estilo, no sé, en seguros, ¿cuánto le tengo que cobrar la póliza de seguro a esta persona, ¿no? Esa es una pregunta interesante, pues si les cobro a todos lo mismo, a lo mejor estoy en desventaja con respecto a la competencia que cobra menos, ¿no? O al revés, o cobro menos y podría ganar más plata, ¿no? Pero tiene sentido que les cobre una cantidad variable a distintas personas. Entonces, esa es una pregunta interesante. Después vienen los datos, ¿no? Pues las decisiones de los científicos de datos tienen que estar fundamentadas en datos. Entonces, uno tiene que conseguir los datos. Esta es la parte frustrante, pues no siempre es fácil. Si trabajan como científicos de datos y tienen muchos datos, son privilegiados. Pues muchas veces uno dice, bueno, dame tales datos, no los tengo, o no te los puedo dar, o hay que conseguirlos, o hay que pedir un permiso, o hay innumerables problemas. Entonces, conseguir los datos no siempre es fácil. Y cuando los datos están, a veces en el otro extremo hay tantos datos que también es difícil, ¿no? Uno dice, bueno, acá tenés, ¿no? Quiero datos de la tarjeta SUBE. Bueno, no sé, buscalos. Están en un data lake y son 28 petabytes, ¿no? ¿Y qué hacemos? Ahí se complica porque hay tantos datos que no sabemos ni cómo acceder a uno, ¿no? Cómo hacer un sample, cómo traer algo de ahí. La tercera fase, suponiendo que ya sabemos cuál es la pregunta y que ya tenemos los datos, es exploración, lo que se llama análisis exploratorio, y va a ser parte clave de nuestro primer TP. ¿Sí? Primer TP de la materia sobre cómo hacer un análisis exploratorio de datos, que es lo que vamos a ver. ¿Sí? ¿Qué quiere decir explorar? Quiere decir analizar los datos, ver cómo se comportan, ver estadísticas de los datos, hacer visualizaciones de datos, ya vamos a hablar de eso. ¿Sí? Después, en general, hay una etapa de modelado, que es donde uno trata de hacer algo que sea útil para resolver esa pregunta. Por ejemplo, hacer un modelo de Machine Learning que diga cuánto habría que cobrarle la póliza de seguro a una persona. Y la última etapa, que no hay que dejarla de lado, es poder comunicar y visualizar los resultados. ¿Sí? Donde comunicar puede ser a una gerencia, puede ser al jefe de cada uno, puede ser a los usuarios finales, a los que sea, ¿sí? Puede ser en un paper a la comunidad científica, ¿sí? Y es algo que es importante, ¿no? Por decir, bueno, ¿qué se hizo y cómo funcionó y de qué forma comunicamos eso? Algunos ejemplos, vamos a ver, de científicos de datos en acción, que no es una serie
de Netflix. Estaría bueno, ¿no? Científicos de datos en acción, ¿no? Como para algún streaming o algo así. Por ahí es medio aburrido, no sé, a mí me divertiría, pero no sé, es una idea para una serie. Ahora me gustó eso. Bien. El primer caso, creo yo, famoso de uso de la ciencia de datos fue la famosa elección de Obama contra Romney. Este es el año 2012 en Estados Unidos, en donde se empezó a usar la ciencia de datos para tener una ventaja electoral, y hay muchos que dicen que este señor ganó la elección, algo que es totalmente incomprobable, porque para saber si eso es cierto habría que hacer la elección sin este señor y ver qué pasaba, ¿no? Si pasaba lo mismo, esto es mentira, y si ganaba Romney, esto es totalmente cierto. Pero ¿qué se hizo? Bueno, se juntó datos de los votantes y se armaron modelos de Machine Learning para hacer algunas predicciones básicas, ¿no? ¿Cuál era la probabilidad de votar? ¿Cuál es la probabilidad de votar Obama? ¿Y cuál es la probabilidad de cambiar de opinión? Que eso es súper importante, ¿no? Pues, ¿para qué yo quiero ejercerle en un push publicitario o algo así a alguien que no está dispuesto a cambiar su opinión? No me conviene gastar plata ni esfuerzos en esas personas. Este principio de modelo de 3 modelos después se aplicó en un montón de lugares, ¿no? Por ejemplo, en marketing, uno dice, bueno, voy a hacer un modelo para ver si la gente me va a comprar o no mi producto, pero antes de eso tiene que ser un producto para ver si la gente va a cliquear o no en un aviso, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay varios componentes a veces, no hay un solo modelo, sino que hay varios, ¿no? Tengo que ver la probabilidad de que la persona vea el aviso, la probabilidad de que cliquee y la probabilidad de que compre. Y en base a eso podemos determinar a quién hacerle una acción de marketing, o en este caso una acción de marketing político, ¿no? En lugar de gastar dinero en todos los votantes, concentrarnos en aquellos que no van a votar a Obama, que van a votar y que pueden llegar a cambiar de opinión, que están indecisos, ¿sí? Fue un caso muy, muy famoso. La otra persona que se hizo muy famosa con las elecciones en Estados Unidos fue Nate Silver, que por primera vez en la historia acertó el resultado de todos y cada uno de los 50 estados de Estados Unidos en esta elección. ¿Qué hizo nuestro amigo Nate Silver con eso? Bueno, vendió libros, muchos libros, ese librito amarillo que está ahí, que se llama El ruido y la señal, es muy bueno, lo recomiendo, es un libro de divulgación, no es un libro técnico, y está muy bueno para entender varios temas de ciencia de datos y estadística. Es un lindo libro de alguien que se hizo muy famoso con unas predicciones muy acertadas para esta elección en particular. ¿Qué hizo mal Nate Silver? Después de haber acertado los 50 estados, no se retiró, siguió, y ya después no le fue tan bien. Entonces, algunos dicen, bueno, eso fue de casualidad. Así que ese es un buen consejo, ¿no? Tipo, cuando uno hace algo muy bien, es una buena idea retirarse, ¿no? Tipo, y no demostrar que el resultado fue estadísticamente mejor de lo que se esperaba. Bien, tenemos una película también sobre ciencia de datos. ¿Quién vio a Moneyball? A ver en el chat, ¿alguien la vio? Ahí la vio, Ignacio la vio, Marcos la vio. Bueno. Bueno, los que no la vieron tienen ahí, si quieren ver una película para ver una historia de ciencia de datos, esta es una película con Brad Pitt y está buena. Es la historia de los Oakland Athletics, un equipo de la liga de béisbol, obviamente americana, de la liga de la ¿cómo es? La MLB, Major League Baseball, así es. La liga, no soy muy seguidor de béisbol, yo soy seguidor de fútbol americano, ¿no? Para mí el béisbol es lo que me cortaba los partidos cuando había serie mundial, entonces no me interesa mucho. Bien, este equipo contrató un científico de datos, ¿para qué? Para ver qué jugadores seleccionar en el draft. Y aparentemente con el uso de la ciencia de datos llegó hasta a tener, con mucho menos presupuesto que otros equipos, resultados mucho mejores. Fue también un caso muy famoso de éxito, sí, MLB, la Major League Baseball. Sí. Así que este es otro caso también. Esos son algunos ejemplos felices. Hay ejemplos de los no felices también sobre ciencia de datos, hay que mencionarlos. Hay un montón, ¿sí? Siempre elegimos algunos de los más espectaculares. Este caso que les cuento es un caso en el cual
había que construir un edificio en una zona sísmica y la pregunta que se le hizo a los científicos de datos es, bueno, pero ¿qué tan fuerte debería ser la construcción, ¿no? Entonces, esa es la pregunta interesante, ¿no? ¿Qué tanto tengo que gastar en un edificio para esta zona? Entonces, la segunda parte es conseguir los datos, y nos dijeron, bueno, acá están los datos, ¿no? Estos son la magnitud de los terremotos y la frecuencia en esta zona. Como pueden ver, hay muchos terremotos de magnitud 4,5, terremotos chiquitos, y hay muy pocos terremotos de magnitudes más grandes, ¿no? Entonces, esos son los datos. La etapa siguiente era hacer análisis exploratorio y modelar, y alguien puso esto en esta escala logarítmica y puso cuál era la probabilidad de un terremoto según la escala, y esto era lo que teníamos, ¿no? Como pueden ver, hay muchos más datos de terremotos más chicos que de terremotos más grandes. Y a la hora de modelar había dos opciones. Alguien dijo, bueno, esto es así, esta es la tendencia que tiene esto, y otra persona vino y dijo, no, esto no es así, esto es así, ¿no? Entonces tenemos dos modelos, ¿no? Un grupo de científicos de datos dice esto es así, otro dice esto es así. ¿Cuál habría que elegir? ¿O cómo eligieron? ¿Cómo se eligió? Adivinen cómo se eligió. Exactamente, lo que dice Marcos. La más barata siempre es la correcta. Alguien dijo, bueno, ¿esto cuánto me cuesta? ¿Esto cuánto me cuesta? Y eligieron la opción más barata. La opción más barata es esta opción que está acá, en donde se puede ver que con esta tendencia así, realmente es casi imposible que haya terremotos de 9 o más en la escala de Richter. Entonces se hizo una construcción que soportaba sismos de hasta magnitud 8, con la idea de que la probabilidad de un sismo de magnitud 9 era 0.0001, y no era algo de lo cual tendría uno que preocuparse. ¿Qué pasó? ¿Saben qué pasó? Esto pasó, Fukushima pasó. O sea, Fukushima es un caso de un fracaso de la ciencia de datos, en donde la forma en la que se construyó la central estaba basada en un modelo que overfiteaba. Esto es lo que vamos a ver después en Machine Learning, overfitear los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos datos de acá son poquitos y son ruidosos. Entonces, cuando estamos al doblar esta curva hacia acá, estamos sobreajustando la recta a datos que son ruidosos y nos estamos escapando de la realidad. La realidad es esta, ¿sí? La tendencia es esta tendencia lineal así, en donde los sismos de magnitud 9 son mucho más probables que en el otro modelo, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque a veces suceden cosas. Ha habido otros casos, hay montones de casos de ciencia de datos que salieron mal. En Italia hubo también otro caso con sismos en donde algunos científicos de datos fueron presos, fueron a la cárcel. Después los soltaron, obviamente, ¿no? Pues es muy difícil explicar a la justicia que los científicos de datos no avisaron la probabilidad de un terremoto adecuadamente, pero los habían acusado de homicidio culposo a los científicos de datos en la ciudad, en el pueblo de L'Aquila, en Italia, algo bastante curioso. En definitiva, es una profesión en la que hay que tener cuidado. Bien, les quiero comentar rápidamente sobre este tema, que es un tema que para muchos va a ser nuevo, que seguramente no lo han visto en otros lados, y que está bueno llevarse algo de todas las clases, y bueno, de esta clase a lo mejor se llevan esto, los que no lo conocen, y es lo que nosotros llamamos la ecuación más peligrosa de la historia. La ecuación más peligrosa de la historia es esta que está acá, la inventó un matemático francés, Abraham de Moivre, allá por el siglo XVIII, así que es una ecuación que tiene muchos años. Y lo que dice, básicamente, dice que la varianza del promedio de una muestra de datos es igual a la varianza de los datos dividido la raíz cuadrada de la cantidad de datos que tenemos en esa muestra, ¿sí? Esa raíz cuadrada es lo que todo el mundo se olvida, ¿sí? Por eso es la ecuación más peligrosa de la historia. La gente piensa que es lineal,
que la varianza del promedio es lineal con respecto a la varianza de los datos y la cantidad de datos que tenemos. Y no es así, ¿sí? Hay una variación cuadrática ahí que todo el mundo se olvida. El caso más resonante de esto involucra a la persona que tenemos ahí, al querido Bill Gates, que es una persona que pese a Windows Millennium yo quiero mucho, porque ha hecho muchísimas cosas por nuestra humanidad y el planeta en general, y además juega al bridge y juega al ajedrez también, así que lo queremos mucho a Bill. Le perdonamos Windows Millennium, pero bueno, la gente comete errores, ¿no? ¿Qué se va a hacer? Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la ecuación más peligrosa de la historia? Les voy a explicar cuál es el peligro de esta ecuación con un ejemplo. La fundación de Bill y Melinda Gates hizo un estudio hace unos años para ver cómo rendían los alumnos en las escuelas secundarias de Estados Unidos. Y hizo unas pruebas de nivel y cosas por el estilo, y cuando hicieron un ranking, se dieron cuenta que las mejores escuelas de Estados Unidos eran todas escuelas pequeñas, todas escuelas que tenían poca cantidad de alumnos. ¿Qué hicieron? Dijeron, bueno, científicos, ¿cuál es la explicación de esto? Y los científicos dijeron, bueno, las escuelas que tienen menos alumnos tienen un trato más personal, una educación más personalizada, y por lo tanto los resultados son mejores. Entonces Bill dijo, es injusto que algunos alumnos en este país tengan que ir a escuelas supermasivas en donde van a recibir una educación peor. Y puso 1 tonelada de dinero para particionar escuelas grandes en muchas escuelas pequeñas, ¿sí? Se invirtió muchísimo dinero en hacer que una escuela, no sé, que tenía, digamos un número, 1000 estudiantes, se particionara, no sé, en 4 escuelas de 250 estudiantes, ¿no? Se construyeron edificios, un montón de dinero. ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que se ignoró esta ecuación, ¿sí? Y al ignorarse esta ecuación, lo que está pasando es que uno no tiene en cuenta en que las escuelas pequeñas tienen esos promedios tan buenos porque al tener pocos estudiantes es muy variable el promedio, tienen una varianza mucho mayor en el promedio. Y esa es la enseñanza que hay que sacar de esta clase, ¿no? ¿Sí? Los grupos chicos tienen una varianza muy grande y hay que tener mucho cuidado cuando uno rankea u ordena cosas que tienen distintas cantidad de poblaciones, ¿no? Poblaciones distintas no se pueden ordenar así nomás. Alguien, en algún momento, algún científico con más formación y con más experiencia le dijo a Bill, muy interesante lo de las mejores escuelas de Estados Unidos. La pregunta es, ¿cuáles son las peores? Y al hacer el listado de las peores escuelas, oh sorpresa, las peores escuelas en esa prueba también eran escuelas pequeñas. Entonces, ahí dijeron, momento, ¿no? ¿No habremos cometido algún error? ¿Y por qué las peores son las pequeñas? Por el mismo motivo, porque tienen una varianza mucho mayor en su promedio, ¿no? Hay menos certeza en el promedio. Entonces, siempre las mejores van a ser las más chicas y las peores también. Y cuando alguien hizo bien el estudio, lamentablemente, podría haber dado para un lado o para el otro, dio al revés. Dio que las escuelas más grandes eran las que realmente tenían mejor calidad educativa. ¿Cuál fue la explicación? Porque obviamente, fíjense cómo para todo se puede inventar una explicación. La explicación es que en las escuelas más grandes en general trabajan con presupuestos mayores, obviamente tienen más alumnos, reciben más dinero, y entonces le pueden pagar más a los profesores. Y los mejores profesores buscan ir a esas escuelas, ¿no? Porque pues, como todos quieren ir ahí, pueden darse el lujo de concursar a los mejores, digamos. Entonces los mejores profesores en general en los colegios secundarios de Estados Unidos están en las escuelas más grandes, y eso explica por qué la calidad educativa es un poco mejor en las escuelas más grandes. ¿Qué tuvo que hacer Bill? Tuvo que deshacer todo lo que hizo y volver a poner un montón de plata y más, y rehacer las escuelas que había desarmado. Aunque parezca mentira, todo esto pasó, todo esto es verdad, y es simplemente por ignorar esa ecuación. Esto aparece todo el tiempo, ¿sí? Cuando uno ve rankings de tipo las ciudades más peligrosas del mundo, las ciudades, cosas por el estilo, tiene que preguntarse si esto está bien hecho o si nuevamente están ignorando esta ecuación, ¿sí? Si las ciudades más peligrosas son todas ciudades chicas, está mal. Si las menos peligrosas son ciudades chicas, también está mal.
Hay distintas formas de hacer esto. Por ejemplo, en lugar de analizar el promedio, lo que habría que analizar es cuál es la cota inferior o la cota superior de ese promedio con un cierto intervalo de confianza, ¿no? Y en donde ese intervalo de confianza es algo que uno define, ¿no? Por ejemplo, una certeza que yo quiero tener, y esas cotas se van a separar entre sí para las poblaciones que tienen pocos casos, ¿sí? Cuando uno solamente tiene pocos casos, la distancia entre las cotas va a ser mucho más grande. A medida que hay muchas mediciones, esas cotas se van acercando y uno está mucho más seguro de ese promedio. Entonces, ¿cómo saber si algo es mejor que otro? Bueno, hay que ver si la cota inferior y la superior no se solapan. Si se solapan, no sabemos cuál es mejor o peor, ¿sí? Porque podría, según cómo se ve, estar uno arriba del otro o no, ¿sí? Entonces, esa es la forma correcta en general de rankear cosas que tienen poblaciones distintas y hay que tener muchísimo cuidado. Acá en Argentina una vez se había hecho una estadística de criminalidad y el poblado de Tuyutí, en provincia de Buenos Aires, era el lugar más peligroso de toda Argentina. Tuyutí tiene 17 habitantes y uno había matado a otro. O sea que, ignorando la ecuación más peligrosa de la historia, uno dijo, bueno, en este lugar, de cada 20 personas, a una la matan, ¿no? Imagínense eso llevado a la población de Buenos Aires, ¿no? Si de cada 20 que hay en la calle a uno lo asesinaran, obviamente la criminalidad era terrible. Que estaba mal hecho, ¿no? Porque ese promedio, 1 sobre 17, en realidad no tiene mucha certeza, ¿sí? Ese 1 sobre 17 es más o menos un montón, ¿sí? Podría estar mucho más cerca de 1 que de 0, ¿sí? Mala leche, tipo, sí, después un día alguien les puede contar, fue un caso fascinante la investigación, porque hubo un detective de esa zona que investigó el tema y se dio cuenta que la esposa de una persona de ese pueblo hace mucho que no aparecía. Y así empezó la investigación. Es para hacer una película, el crimen de Tuyutí. ¿Alguien conoce ese poblado? Si no lo conocen, pueden ir de visita. Es un lugar que tenía muchas fábricas de mozzarella en el pasado, una zona de producción de mozzarella en provincia de Buenos Aires, cerca de ahí de Mercedes, de Gowin, de Cucuyu, de San Andrés de Giles, de esos lugares de la provincia de Buenos Aires. Después de esta clase van a ir por la vida encontrando ejemplos, exactamente, sí, está lleno de ejemplos de esto, los van a encontrar por todos lados, y van a decir, otra víctima de la ecuación más peligrosa de la historia. Acá tenemos un artículo con las ciudades más seguras y más inseguras, todas son chiquitas. Fíjense cuál es la ciudad más segura de Estados Unidos, aparentemente Sioux Falls, en Dakota del Sur, seguida de Fort Collins. Bueno, son ciudades pequeñas. La variabilidad es mayor, seguramente, de nuevo, no tuvieron en cuenta esto. Bien. Otro tema importante que tienen que saber, muchos seguramente ya lo saben, otros no, es que correlación no implica causa. De esto está lleno de ejemplos. Nosotros vamos a analizar datos como científicos y vamos a encontrar correlaciones. Pero correlación no implica causalidad, ¿sí? Que algo esté correlacionado con algo no implica que una cosa cause la otra. Esto es algo que tener muy en cuenta, aunque parezca mentira, la gente no tiene en cuenta esto, ¿no? Como dice, esto está correlacionado con esto, entonces esto pasa por esto. Y no es así, ¿sí? Ejemplos de estos hay un montón. Por ejemplo, lo que Estados Unidos gasta en ciencia, espacio y tecnología se correlaciona con un coeficiente de correlación de 0,9978 con los suicidios que hay por colgarse, estrangularse o sofocación. Así que como podrán ver, no, miren la correlación, ¿no? Es bastante impresionante. Otra. Divorcios en Maine, obviamente un tema que todos estudiamos, ¿no? La cantidad de divorcios en Maine aparentemente es causada por el consumo de margarina, o al revés, ¿no? Si aumenta el consumo de margarina, aumentan los divorcios. Entonces uno podría decir, la margarina es causal de divorcio, y obviamente no es así. Espero que no sea así, ¿no? Suponemos que no tiene nada que ver. Este es mi favorito. Cantidad de personas que mueren ahogadas por caer en una pileta y cantidad de películas en las que aparece Nicolas Cage.
Es fascinante, ¿no? Es un caso muy, muy divertido. Aparentemente, Nicolas Cage debería dejar de hacer películas para que la gente deje de ahogarse en las piletas, ¿no? Imagínense decirle eso a Nicolas Cage, ¿no? Tipo, no podés hacer una película menos, así se nos cae menos gente en las piletas. Así que bueno. Bueno, sobre Big Data vamos a hablar después. Voy a pasar de largo algunas cosas. Tiene que ver con todo lo que son volúmenes de grande muy largos, muy grandes. Vamos a ver como segundo tema de la materia todas estas cosas. Las 6B de Big Data, ¿sí? Que tienen que ver con el volumen de los datos, cuántos datos hay, la velocidad a la que llegan los datos, la variedad de fuentes, ¿sí? Si los datos son válidos o no, una validación, tiene que ver con veracidad, con el valor de los datos, la valencia, que es que están conectados entre sí los datos, y cualquier otra cosa que vaya con B corta la pueden agregar acá y vale, ¿sí? Pues así son las cosas en el mundo Big Data. Cualquier cosa que uno invente con B corta es una B más de Big Data. Esto era en 2019 un pequeño listado de todas las tecnologías que hay para manejar Big Data en ese momento, en 2019. Esto es para mostrarles un poco la necesidad que hay y lo importantes que son los ingenieros de datos, los data engineers hoy en día, que es gente que, aunque les parezca mentira, debería conocer la gran mayoría de estas tecnologías y dominar una buena proporción de ellas, ¿sí? Un ingeniero de datos tiene que saber manejar, no sé, un Kafka, un Cassandra, un montón de cosas, Mongos, Colas, BigQuery, Spark, Databricks, no sé, una lista de cosas, un montón de cosas que aparecen por acá. Son cosas que tienen que manejar los ingenieros de datos y tienen que conectarlas entre sí, administrarlas y asegurarse que todas estas cosas funcionen. Como pueden ver, es algo bastante complejo. Nosotros vamos a ver una pequeña porción de esto, que es Spark, que queremos que les sirva a ustedes como una introducción a lo que es el mundo de los grandes volúmenes de datos, y es algo que se usa bastante hoy en día, así que les va a servir como para empezar a tener un panorama de qué implica procesar datos distribuidos. Bien, temas que vamos a ver importantes en la materia: visualización de datos, lo vamos a saltear, formatos de datos, también vamos a ver varios tipos de formatos de datos. Visualización de datos lo salteo, después vamos a ver muchas cosas sobre visualización de datos, tenemos una clase especial. Mi recomendación con visualización de datos es que no subestimen el tema porque es súper difícil, por más que sea hacer dibujitos, no es fácil hacer dibujitos. No es fácil hacer buenos dibujitos, por decirlo así, ¿sí? Hay que hacer buenos dibujitos para hacer buenas visualizaciones de datos, y no es sencillo, ¿sí? Es un tema subjetivo, y es el tema que más puede sacar de su zona de confort a alguien que está haciendo una carrera, como por ejemplo la de ingeniería que están haciendo muchos de ustedes, ¿sí? Un ingeniero que es una persona muy exacta, no quiero decir cuadrada, ¿no? Todos somos así, alguien que es muy exacto y demás, que alguien le diga esto está mal porque no me gusta, lo puede sacar de situación, ¿no? Y eso es lo que pasa con las visualizaciones de datos. A veces están mal simplemente porque no gustan, ¿sí? ¿Por qué está mal esto? No sé, pero no me gusta. Tipo, hace otra cosa, ¿sí? Inventa algo distinto. Inventar visualizaciones efectivas es algo muy difícil y requiere un estudio en particular, así que no subestimen el tema de visualización. Lo vamos a ver más adelante. ¿Qué formatos de datos vamos a trabajar? Bueno, JSON es un formato que el que no lo conoce está bueno que lo conozca. Muchos datos vienen en formato JSON y hay que parsearlos, manejarlos y cargarlos por ahí. A veces se van a encontrar que quienes diga tenemos un data lake con 16 terabytes de información y uno pregunta ¿y cómo se almacena la información? Y dice hay un montón de JSONs tirados por ahí, ¿sí? ¿Qué hacer con eso? Bueno, corran mientras puedan, ¿no? Huyan de ese lugar, pero muchas veces pasa. Vamos a trabajar también con matrices. La mayoría de las matrices que se trabajan en el mundo de Big Data son matrices dispersas, matrices que tienen una cantidad de ceros desproporcionada, ¿sí? 0.99999% de sus elementos son ceros. Entonces las matrices dispersas hay que almacenarlas con algún formato en el cual solo almacenemos los elementos no cero
de las matrices. El formato que está en la transparencia se llama CSR, y lo que hace es guardar 3 vectores. El primer vector dice cuáles son, guarda todos los números distintos de ceros de la matriz, vean, 1, 3, 4, 1 y 5, ¿sí? Uy, me pasé. Yo tenía un punterito acá, pues no tengo mi punterito, bueno, no sé por qué. El segundo guarda en qué columnas aparecen esos datos. Este aparece en la columna 0, el menos 3 en la columna 2, este en la columna 0, este en la 2 y este en la 2, ¿sí? Por eso 0, 2, 0, 2, 2. Y el tercer vector dice qué elementos de este vector, o de este es lo mismo, son los que inician una fila. El elemento 0, que es el 1, inicia una fila, el elemento 2, que es el 4, inicia una fila, el 2, perdón, que es el 4, inicia una fila, y el elemento 4, que es 5, inicia una fila. Con estos 3 vectores, que ocupan mucho menos espacio que la matriz, podemos acceder rápidamente a cualquier fila de la matriz, ¿sí? Si me dicen quiero la fila, no sé, 2 de la matriz, me fijo acá en qué lugar empieza, ¿sí? Me fijo cuáles son los elementos, me fijo en qué columnas están, y sé en dónde termina, porque sé cuál es el elemento que empieza la fila siguiente, ¿no? Entonces con esta información rápidamente puedo reconstruir cualquier fila de la matriz y ocupo mucho menos espacio. Y el formato de datos que más vamos a usar en la materia es este formato, que es un data frame, que es el formato de pandas, que no solo se usan pandas, se usan en un montón de lugares, y es el formato que vamos a usar nosotros para analizar, explorar y procesar la información. ¿Qué es un data frame? Un data frame tiene esta forma medio así de matrices, en donde tenemos filas y columnas, y las filas y las columnas tienen índices, ¿sí? Para las columnas, los índices son los nombres de las columnas, y para las filas, los índices son los nombres de las filas, que si no están, en general el número de filas sirve como índice o como nombre para acceder a una fila. En definitiva, si uno quiere acceder a una determinada fila, accede por su índice, por ejemplo, la fila 4. Y si uno quiere acceder a su columna, a una columna, accede también por su índice, por ejemplo, la columna range, acá, ¿sí? Hay una columna que se llama range, entonces puedo acceder acá. Vamos a ver que en pandas esto es tal cual como está acá, que hay elementos, hay filas, hay columnas y hay índices, ¿sí? Pandas, a cada columna lo va a llamar una serie, ¿sí? Para pandas, una columna de un data frame es una serie, ¿sí? Y los data frames son tal cual están acá. Y los conceptos de índices son a veces intercambiables, porque si uno transpone el data frame, lo que eran los nombres de columnas pasan a ser el índice de filas, y el índice de filas pasa a ser el índice de columnas, ¿sí? Así que ahí tenemos, este es el formato con el que vamos a trabajar las primeras 3 o 4 clases de la materia, que está bueno que lo conozcan. ¿Qué tipos de datos soportan los data frames de Panda? Los primitivos son los tipos de datos numéricos, por ejemplo, int de 8 bits, int de 16, int 64, float de 32 y float de 64. Soporta también lo que se llaman datos categóricos. Los datos categóricos son columnas, en pandas cada columna es de un tipo, ¿sí? Entonces, las columnas categóricas son aquellas en las cuales hay una cantidad limitada de valores que puede tomar esa columna. Uno podría decir cualquier columna podría ser categórica. Y es cierto, cualquier columna podría ser categórica, pero en general no tiene mucho sentido. Es decir, que una columna que tiene todos valores distintos es categórica con tantas categorías como elementos tiene la columna, ¿no? Hay tantas categorías como filas. En general, las columnas categóricas son las que tienen una cantidad limitada de valores. Entonces, si la cantidad posible, por ejemplo, si solo hay valores rojo, verde y azul, ¿sí? Pandas va a guardar directamente si es cuál de las 3 categorías es, va a guardar en el data frame, y después tendrá una tablita que diga 0 es rojo, 1 es verde y 2 es azul, y con eso maneja el dato categórico. Los datos categóricos pueden ser ordinales y tienen orden, por ejemplo, no sé, bueno, regular y malo, es un categórico que tiene orden, y un categórico no ordinal es, por ejemplo, rojo, verde o azul, en donde no hay orden entre sus datos, ¿sí? Todo lo que no sea un número o una categórica para pandas es esta cosa que se llama acá, que es un object, ¿sí? O sea, los strings en pandas se llaman object. Las columnas que no son numéricas, en general pandas las va a cargar como object.
y uno las puede o convertir a numéricas o a fechas. Bueno, también acá faltan los tipos de fechas, ¿no? Como primitivas que Pandas maneja muy bien. Pero las columnas de object en general son eso, son columnas string, que una bolsa de cualquier cosa es un object. Cosas acá importantes que van a empezar a ver en Pandas es que muchas veces lo que ocupa un data frame depende del tipo de datos que mapea Pandas. Entonces, si estoy lleno de float 64 y no los necesito, convertir a float de 32 me ahorra un montón de espacio en el data frame, mismo con los enteros. Si una columna solo puede ser 0 y 1, no tiene sentido que sea un int 64. ¿Para qué quiero 64 bits en donde los valores posibles son 0 y 1? Eso ocupa espacio. Entonces, convertir los tipos adecuadamente ahorra bastante espacio en Pandas cuando lo necesitamos. Y también es importante ver, después lo van a ver en la primera clase de Pandas, que Pandas para determinar el tipo de dato de una columna lo que hace es lee todo el data frame y después recorre la columna secuencialmente para inferir de qué tipo de datos es la columna. Eso lleva tiempo, entonces si el data frame es muy grande y tarda mucho en cargarse, uno puede evitar eso indicándole a Pandas directamente de qué tipo de datos es la columna al levantar el data frame, ¿sí? Yo le digo, esta columna es entero, esta es object, esto es así, esto es así, y Pandas levanta todo y después no hace esa inferencia de tipo de datos, ¿sí? Un categórico es algo así como un enum, sí señor, Franco, es un categórico como un enum. Entonces, esto después lo van a ver más en detalle, ¿sí? No es algo que se tengan que acordar de esta clase, pero es importante para ser eficiente en Pandas manejar los tipos de datos correctos, y si son data frames muy grandes, está bueno hacerle lo que se llama hintearle, ¿sí? Un hint, ¿sí? Darle una pista a Pandas sobre qué tipos de datos son las columnas para evitar la etapa de inferencia de datos que hace Pandas sobre cada columna. Bien, ¿cómo se almacenan los data frames? En la mayoría de los casos se van a almacenar como archivos de texto separados por comas, lo que se llama un CSV. Esto para mí es toda una paradoja, ¿no? Del mundo de ciencia de datos. Estamos en el año 2021, podemos procesar petabytes de información, tenemos autos que se manejan solos, tenemos todo tipo de algoritmos de machine learning súper sofisticados, y los datos vienen en un TXT. O sea, hay algo raro en eso, ¿no? Entonces, cuando uno le dice a alguien, pasame, no sé, la información de lo que sea, estrellas variables, no sé, pólizas de seguro, le va a dar un pendrive o algo con un CSV, probablemente, y algo medio extraño en eso, ¿no? Pues es medio como que no hubo mucho avance en esto. Bien, ¿qué hay que no sea un CSV? Hay algunas cosas más. En general hay dos formas de guardar datos, data frames. Se pueden guardar en forma columnar o en forma tabular. La forma tabular es la del CSV, ¿sí? Fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, ¿sí? Una continuación de la otra. ¿Qué es esto que tenemos acá, ¿no? Dice row layout. Fíjense si nuestro data frame es este, que tiene 3 columnas A, B y C. Guardamos A1, B1, C1, la fila 1. Después A2, B2, C2, la fila 2. Después A3, B3, C3, que es la fila 3. A4, B4, C4, A5, B5, C5, ¿sí? El formato CSV es un formato típico de data tabular, ¿sí? Igual que el formato de Excel y un montón de formatos más, que son formatos tabulares, formatos de filas. La otra opción es guardarlo como columnas, en donde en lugar de guardarlo así, guardamos tipo traspuesto. Para A guardamos A1, A2, A3, A4, A5. Para B guardamos B1, B2, B3, B4, B5. Y para C guardamos C1, C2, C3, C4, C5, ¿sí? Estos formatos tienen ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja de los formatos columnares? La ventaja de los formatos columnares, hay dos ventajas, hay varias ventajas, pero algunas ventajas de los formatos columnares son, primero, si yo quiero una cierta columna, es mucho más eficiente, ¿no? Si yo quiero la columna B, me voy acá, levanto todo y tengo la columna B. Si quiero el promedio de la columna B, es mucho más eficiente, ¿no? Si quiero hacer cualquier agregación con columnas, es mucho más eficiente un formato columnar, porque en este formato tengo que ir B1, saltar a B2, saltar a B3, saltar a B4, saltar a B5, ¿sí? Ir fila por fila
buscando los valores de B, por ejemplo, para hacer el promedio. Acá los tengo todos juntos, hago el promedio y chao. Favorece también comprimir, porque si, por ejemplo, la columna tiene un montón de ceros, en un formato columnar, en lugar de guardar 0, 0, 0, 0, puedo guardar 20 ceros, ¿no? Y ahorro un montón de espacio. Entonces, eso se puede hacer en un formato columnar. Acá no se puede hacer, pues no tengo forma de hacer eso en un formato de filas. ¿Y qué desventaja tiene? La principal desventaja es que es un formato, no voy a decir read-only, pero que tiende a ser read-only porque agregar datos o eliminarlos o cosas así en un formato columnar es muy difícil, ¿no? Fíjense, uno me dice, bueno, ahora viene la fila A6, B6, C6. En el formato de filas la agrego al final y se acabó. Hago un append y chao. En el formato de columnas tengo que reorganizar todo porque no entra 6, no entra B6 y no entra C6. Entonces tengo que hacer todo un lío si quiero hacer una modificación, si quiero hacer un simple append de datos en un formato columnar es un lío, ¿sí? En definitiva son buenos para agregaciones, son malos para updates. Es un formato de agregación, de consulta, y no un formato transaccional para ir agregando cosas y demás. ¿Cuál elegir? Depende de eso. Hay varios formatos columnares que son muy populares hoy en día, Feather, Arrow, Parquet, ¿sí? Orc, todos estos son formatos columnares. Entonces uno le dice, acá tenés esta información en estos 20 millones de archivos Parquet, sepan que lo que les están dando es información en un formato de archivo que es columnar, ¿sí? Entonces es un formato de archivo sobre el cual está bueno montar, por ejemplo, cualquier tipo de herramienta analítica, pero no está bueno hacer actualizaciones, ¿sí? No es un formato para agregar cosas o para transaccionar o para dar altas, bajas y modificaciones. Bueno, nos estamos acercando al final. ¿Qué herramientas vamos a usar? Esto es un repaso, lo dijimos al principio, pero algunos llegaron más tarde, así que vamos a usar Jupyter Notebooks, Pandas, NumPy, SciPy, vamos a usar Matplotlib, Bokeh, pueden usar Seaborn, pueden usar lo que quieran para visualizar. Matplotlib es como el esqueleto de todo, así que eso lo tienen que tener. Y después se pueden usar bibliotecas de visualización que quieran a gusto del consumidor. Vamos a usar también Spark, y en Machine Learning vamos a usar Scikit-learn y vamos a usar TensorFlow y Keras, ¿sí? Hoy en día el mundo de Deep Learning está dividido en, por un lado, TensorFlow, por otro lado, PyTorch. Nosotros usamos TensorFlow y las dos cosas están buenas y las dos cosas sirven. Todo esto lo tienen que instalar, sí, el que quiere lo tiene que instalar. El que quiere usar Anaconda puede usarlo y vienen varias cosas ya instaladas. Y el que quiere usar Colab también puede usar Colab y tiene la mayoría de estas cosas disponibles, ¿sí? Depende de cada uno. A mí me gusta usar tanto Colab como tener también mi entorno local para hacer cosas locales. Así que cada uno de ustedes decide, pero estas cosas, si las quieren ya ir instalando, ya ir poniéndolas en práctica, lo pueden ir haciendo, porque la clase que viene ya empezamos con Pandas y con Jupyter, ¿sí? Tienen que ver los videos en YouTube, los videos que dicen de clase 2, que son los primeros videos de Pandas, y en el Meet lo que vamos a hacer es ejercicios de Pandas, consultas, ver casos particulares, trucos de Pandas y cosas por el estilo, orientados a lo que es el análisis exploratorio de datos. Bien, nos vamos a quedar un ratito para atender alguna consulta que puedan tener, ya sea administrativa o de esto, pero en principio, siendo casi las 9, hasta acá es la clase de introducción de la materia. Les quiero dar a todos la bienvenida más cálida posible, ¿sí? Esperemos que sea un cuatrimestre donde la pasemos súper bien, que salgan algunos científicos de datos de acá, otros no. En general el tema es divertido y más allá de que vayan a trabajar o no en ciencia de datos es útil. Los días de la materia son lunes y jueves, sí. Lunes y jueves a las 19 es el horario de los meets. Así que bueno, para el que no tenga consultas, eso es todo, se pueden ir a cenar, les damos la bienvenida, pásenla lindo y que sea un gran cuatrimestre para todos. Y para el que tenga preguntas, quédense, hagan las preguntas y vamos viendo acá en el chat a ver qué preguntas podemos tener, ¿sí? Una pregunta.